Buenos días, soy José y os voy a enseñar en este primer webinar a usar el monitor de la centralita. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro PuTTY o nuestro hiperterminal, en nuestro caso va a ser un PuTTY, y accederíamos por Telnet a la dirección IP de nuestra centralita. Seleccionamos Telnet y la dirección IP, en nuestro caso es esta que estoy introduciendo, al puerto 1818. Anteriores versiones se utilizaba el 1056, pero desde 4.0 accedemos a través de este puerto. Estos datos, para no volver a introducirlos, los podemos guardar en una sesión. Prueba. Guardamos. Así, cada vez que salgamos y abramos de nuevo el PuTTY, le podemos dar a prueba y a cargar, o directamente doble clic en prueba y accederíamos. Bien, introducimos nuestro usuario y nuestra contraseña. Aquí a destacar, no voy a detallar todos los apartados porque son muchos y algunos no son de información relevante para nosotros, pero sí os voy a contar alguno importante. Por ejemplo, la opción 1 en Running Trace, aquí serían trazas que os llegaríamos a pedir en algún momento si abrimos algún caso y nos solicitaran unas trazas determinadas. En este caso, iríamos a la opción número 4, estar trazas predefinidas. Y aquí las que nos pedirían, depende el caso sobre qué estuviera relacionada, sería pues sobre terminales, terminales IDEC o sobre VoIP. Esto directamente pulsaríamos la opción, el 2 por ejemplo, y activaríamos el de VoIP extendido. Para empezar las trazas, le marcaríamos el 8 y Enter. Y empezaría a coger las trazas ahora mismo. Bien, para pararlas, volvemos a pulsar Enter y las trazas se pararían. Volvemos al menú anterior con el 0 y otro más con el 0. Bien, de aquí podríamos ir a la opción número 4 de DEC. Aquí la información más importante o útil que podríamos darle sería la opción 3, Handset Download Status. Nos dice si queremos comprobar de un terminal o de todos, veamos de todos, y esta es la información que veríamos. Aquí podríamos ver el firmware que tiene cargada la centralita actualmente para los modelos de terminales 602 o los modelos de terminales 600. Aquí, como podéis comprobar, no tengo ninguno en esta centralita registrado, por eso os voy a enseñar una imagen de la que tenemos nosotros en el departamento, que sería esta que podéis ver en pantalla, donde tendríamos la versión de los terminales 600, la versión de los terminales 612, 22 y 32 y los terminales que tenemos suscritos, cuáles están actualizados, y aquí un poco más abajo tenemos los modelos de terminales. Como veis, solo tenemos uno, este de aquí, el número 2, que es un 622D. Bien, una vez visto esto, aquí volvemos para atrás. El resto, la verdad es que no es relevante y son datos que no sabríamos nosotros interpretar. Directamente lo interpretarían desde el soporte. Bien, volvemos al menú principal. Otra opción útil sería la opción 6, el System Cell, donde disponemos entre varias opciones. Si le damos aquí a Help nos lo muestra. Las opciones importantes sería hacer un pin desde la centralita a un terminal, al router, proveedor y también un traceroute.
Por ejemplo, nosotros podemos hacer pin a un terminal. Pin 192, 168, 1, 141. Y ahí nos estaría dando los pins de ese terminal. Para pararlo, pulsamos control C y lo paramos. Para salir de aquí, deberíamos salir con Exit. Bien, una vez vistos estos pequeños menús por encima, vamos a centrarnos en el monitor principal de la centralita. Para eso marcamos la opción 3, System Monitor. Aquí pulsamos Enter de nuevo. Y aquí lo más importante es entrar en el menú 11, Benny Monitor. Y de aquí tendríamos que marcar Dev espacio 4 espacio on. Este dev lo que hace es darnos información sobre el camino que hace la llamada. Es el parámetro más importante para poder ver las trazas correctamente y que nos muestre más información al respecto. Hay muchos parámetros, como veis. Alguno que hemos llegado a utilizar alguna vez es este, desactivar la música en espera para los terminales IP, para que no consuma un canal de comunicaciones cuando se deja retenida o se va a hacer una transferencia. Otro parámetro o comando, mejor dicho, que podríamos usar en este menú sería exa sref. Esto lo que nos muestra es, como podéis ver, los números de extensiones que tenemos en la centralita creados, los nombres si los tuviéramos creados y los puertos y el modelo de terminal. Aquí, por ejemplo, tenemos un 5380, un digital en el 51. También tenemos dos terminales SIP como puerto lógico. Tenemos dos buzones. Uno va a ser una operadora automática de bienvenida y un buzón para un modo noche. Bien, salimos hacia atrás con control C. Aquí podríamos también acceder al menú número 0, Status Line, en el cual con la opción número 1 nos va a dar información básica de la centralita, tanto de hardware como el software. Solo hace falta pulsar la opción 1, no hace falta que le des el Enter. Y aquí, como podéis observar, nos muestra el modelo de centralita que tenemos, las tarjetas que tiene, su versión de software. Esto lo podéis ver en la release note, ya que no viene especificado que sea 4.0, 3.1, etcétera. El canal de ventas, los parámetros IP de la centralita, la dirección MAC y el ID. Bien, pulsamos Enter para volver atrás, Control C, y vamos entonces a centrarnos en la monitorización de las llamadas. Bien, pulsamos la opción 3 y Boost-Tile. Aquí los parámetros que os vamos a pedir para una llamada estándar serían el 1, el 3, el 5 y el 7. El resto lo podemos desactivar y luego sería la I y la E. Con esto conseguiríamos unas capturas óptimas para poder analizarlo posteriormente. También aquí puede ser que queramos solo coger trazas de terminales SIP o que tengamos un proveedor SIP y queramos ver también las trazas. En ese caso, desactivaríamos lo anterior y activaríamos solo
los que tienen mensajes de SIP, el 8, el 9 y la F. Vale. Nosotros, como vamos a ver el camino que hace la llamada desde externamente a la centralita y a los terminales, vamos a activar las trazas que os comenté anteriormente. Así que desactivamos esto y marcamos 1, 3, 5, 7 y E. Bien. Antes de monitorizar, yo os recomiendo que capturéis todo lo que va a salir en pantalla en un documento de texto. Para ello, vamos arriba a la izquierda, al iconito del PuTTY, damos botón derecho, Change Settings, vamos a la opción de Login, marcamos All Session Output y en Browse seleccionamos dónde queremos guardar ese documento. Otros va a ser en el escritorio y vamos a ponerle como prueba. Bien, importante, ponerlo como .txt, ya que si no lo ponéis como .txt, luego tenéis que abrirlo con la aplicación y renombrarlo, así que mejor ponerlo directamente. Bien, guardamos, aplicamos y para empezar a hacer una llamada pondríamos la opción Hello. Damos Hello y realizamos una llamada. Por aquí podéis escuchar que está sonando. Yo contesto. Una vez establecida la comunicación, ya colgamos. Y para parar las trazas, damos al Enter. Bien. Ahora podemos parar las trazas. Lo mismo. Change Settings. Login. Y marcamos None. Y aplicamos. Bien. Estas trazas las tendremos ahora aquí en el escritorio, como un documento de texto. Bien. Yo me gusta dejarlo así, para no tener información del PuTTY de por medio ni nada. Bien. Aquí, para identificar la llamada, tenemos que seguir el CR. El CR nos va a dar una identificación única para cada llamada. En este caso va a ser P56. Y aquí podemos ver el camino de la llamada. Es importante también comprobar el sentido de las flechas. Esto indica hacia dónde está mandando la información. Aquí, por ejemplo, tenemos una llamada desde el puerto del RDSI, es un setup, que es un comienzo de llamada desde el RDSI hacia la centralita. Aquí, un poco más abajo, podemos comprobar el número de teléfono del cual está realizando la llamada, que es el calling, y este sería el callet, el número llamado. Si bajamos un poco más para abajo, podemos comprobar qué hace cuando llega a la centralita. Llega ese número, analiza el número al cual estamos llamando, lo primero lo busca en el SD1, comprueba el número, encuentra ese número en el SD1 y dirige la llamada al Call Distribution 2, al EDL2 en este caso. Nos indica también que no hay cortesía activada. Entonces sigue haciendo el encaminamiento de la llamada hacia el EDL2. Nos indica aquí también, como podéis ver, que está en modo noche la centralita, el cual en modo noche lo está ofreciendo a una extensión. En este caso la extensión 30. Bien, la extensión 30 sigue comprobando la ruta hacia ella
Y aquí tenemos otro setup. En este caso es un setup desde la centralita hacia un terminal SIP. Como veis, este código de identificación es diferente al que teníamos arriba. Aquí la centralita le está mandando la información del llamante. Le está diciendo el calling, dice, te está llamando este número. ¿Y a quién? Al callet, a la extensión 30, donde le envía la información también de la centralita y el número al cual ha llamado. Luego, siguiendo el camino de la llamada, como podéis ver, tenemos aquí un call proceeding. Call proceeding nos indica que la llamada está progresando actualmente. Esto lo manda la centralita al puerto de la RDSI. El terminal SIP manda a la centralita un alerting. Es una indicación de que el destino está timbrando actualmente. Luego, como veis, siguiendo los identificadores, vemos que la centralita envía a la RDSI esa información de que el destino está sonando, está timbrando actualmente. Aquí, un poco más abajo, en otro identificador, vemos un connect. Esto nos está indicando que el terminal SIP envía a la centralita un connect, el destino ha respondido a la llamada, ha hecho un descuelgue. Bien, un poco más abajo, como veis, tenemos un connect ACK desde la centralita al terminal SIP. Esto está indicando la centralita una confirmación de la respuesta de llamada, donde le pasaría la información, el número quien ha llamado y el número al que ha llamado. La centralita, aquí lo vemos en el identificador, a su vez envía a la RDSI esa señal de descolgado del terminal de respuesta y la RDSI nos envía un connect ACK, una confirmación de la conexión. Aquí, como veis, pasados unos segundos, el terminal SIP envía a la centralita un disconnect, que es que la llamada ha finalizado, ha colgado el terminal. Aquí, un poco más para abajo, si buscamos, tenemos de parte de la centralita que le envía al terminal el release, que es el colgado. La centralita, a su vez, está enviando a la RDSI el disconnect. El terminal envía un release complete, una confirmación del colgado a la centralita, donde nos especifica también la causa normal, no especificada. Es un colgado simple. También buscamos más para abajo, vemos como la RDSI envía a la centralita esa información de colgado y esta a su vez le envía un release complete, una confirmación del colgado. Y esta sería toda la llamada que podemos ver en el monitor. Esto es un poco lioso si lo veis sobre todo en un documento de texto. Yo me gusta utilizar una herramienta que os voy a mostrar ahora. Para ello seleccionamos todo el texto, copiamos, abrimos mi navegador y me voy a esta herramienta. Bien, aquí pegamos el texto y cargamos las trazas.
Esto es lo mismo de momento que hemos visto actualmente, lo único que podemos colorear un poco la información para hacerlo más visible y ver los mensajes que nos manda. Bien, ya lo voy a poner. Como veis, voy a marcar solo la identificación de las llamadas. Tengo aquí el primero, el setup de la RDSI hacia la centralita. Lo voy a marcar en un azulito. O uno un poco más claro que esté muy oscuro. Bien. ¿Esto qué va a hacer? Nos va a marcar toda la identificación de llamada con P56, que es el setup de la RDSI, con ese mismo color. Como veis aquí, tengo toda la información coloreada. Bien, aquí hemos seleccionado solo una parte. Tenemos que ver la identificación que manda la centralita hacia el terminal SIP. Sería este de aquí. Este vamos a ponerlo como un tono verdito, para que lo veamos. Entonces, aquí, explicando lo anterior, pero de forma más simplificada, vemos aquí el comienzo de la llamada hacia la centralita desde la RDSI. La centralita envía al terminal SIP esa información, ese setup de la llamada. La centralita le envía a la RDSI una señal de call proceeding, de que la llamada se está progresando. Terminal SIP envía a la centralita el alerting de que está timbrando. La centralita manda a la RDSI también el alerting. Aquí el terminal contesta la llamada y se lo envía a la centralita, y la centralita le envía un connect ACK, una confirmación. A su vez, la centralita le envía el connect a la RDSI y esta le responde con un connect ACK, con la confirmación. Aquí, como veis, pasados unos segundos, el terminal SIP realiza una desconexión normal, sin ninguna causa aparente. La centralita le envía una liberación al terminal. Aquí el terminal le contesta con la confirmación de liberación de la llamada. La centralita a su vez se lo está mandando el disconnect a la RDSI y la RDSI le manda un release y la centralita contesta con el release complete. Nos indica que la línea está libre y la llamada se ha terminado. Bien, este es un caso de una llamada simple. Esta herramienta luego la pasaré por el chat también, porque es muy sencillo, sobre todo en esos sitios, en esas empresas que tengáis un flujo grande de llamadas, para poder identificar cuál es la que queremos exactamente y ver el encaminamiento que está realizando. Bien, una vez visto esto, os voy a explicar otros ejemplos que hemos realizado anteriormente, porque si no, no se terminaría este webinar. Y los tengo aquí para mostraros. Bien, el resto de llamadas las podemos ver, las tengo ya preparadas y coloreadas para que lo tengáis más claro. Bien, esto es un cambio a modo noche, un cambio de función de la centralita a un modo noche. Bien, aquí podemos ver, en este caso, la primera entrada hacia la centralita es de un terminal SIP. Tenemos aquí el setup de un terminal SIP hacia la centralita, en el que ha marcado asterisco 85 012. Bien, aquí nos dice, se ha seleccionado el asterisco 85 012 y que se pasa la posición del grupo 1
del grupo 01, si lo señalo bien, a modo noche. Switch group 1 set to night. La centralita le envía al terminal SIP el registro ACK, una confirmación de que se ha realizado, y el terminal manda la liberación. Bien, hay casos que cuando se marca el modo noche da problemas. Le dice que no ha permitido, le da un mensaje de llamada terminada, y eso también lo podemos ver con el monitor. En este caso es una llamada para conmutación a modo noche en el que no ha podido realizarse. Vemos lo mismo, un setup de la llamada entrante hacia la centralita desde el terminal SIP. Marca el mismo código, asterisco 85012, nos dice que ha marcado este código y nos da la siguiente información. User has no permission to change switch group. Bien, nos está diciendo que este usuario no tiene permiso para conmutar a modo noche. Eso es porque el perfil de autorización no tiene activada la opción de autorización de conmutación. Y en este caso, la centralita le hace un rechazo del registro de esa conmutación y el terminal manda la liberación. Como veis, es exactamente lo mismo, lo único que en vez de una confirmación de ese cambio a modo noche, nos da un rechazo. También tenemos una llamada a un buzón. También se puede monitorizar. Vemos el setup, el comienzo de la llamada, desde el RDSI hacia la centralita, con toda la información que os he indicado anteriormente. Nos dice que está en modo fin de semana, ¿vale? Y le ofrece la llamada a la extensión 55, que tiene un buzón de voz. Y aquí, como veis, la información se lo manda. La centralita le contesta a la RDSI un call proceeding de que la llamada está progresando y un alertín de que el destino está timbrando. Aquí, un poco más abajo, vemos la centralita le envía a la RDSI esa señal de conexión de que el destino ha respondido y la RDSI nos envía un connect ACK, una confirmación. Pasados X segundos, después de haber dejado el mensaje en la centralita, nosotros le mandamos una desconexión. Ella a su vez nos manda una liberación y respondemos una confirmación de liberación. Bien, puede haber casos que no esté saltando el buzón o haya algún tipo de problemas. Esto lo podemos ver en esta de aquí. Bien, aquí comprobamos lo mismo. Existe un setup entrante desde el puerto del RDSI a la centralita. Bien, nos da la misma información, el calling, el número que está llamando y a cuál está llamando, el collect. Lo sigue buscando en el plan SD, lo encamina al EDL, nos dice en qué posición está, lo ofrece a la extensión 55, que en nuestro caso es el buzón de voz, y nos dice que no está alcanzable. Nos da un poquito más de información, nos dice no está alcanzable la configuración para ese terminal. Y aquí más abajo tenemos este mensajito que nos está diciendo que ese usuario está vacío, no tiene ningún tipo de terminal. Y manda un release, completa la RDSI indicándole que el destino está fuera del servicio. Bien, ahora os voy a enseñar cómo sería una llamada a través de
la operadora automática de la centralita. Bien, en nuestro caso, la operadora automática se llama bienvenida. Tenemos la opción 1 que va a la extensión 30, que es la que podremos comprobar ahora mismo en la traza. Bien, vamos a la traza. Tenemos el setup de la RDSI hacia la centralita. De momento toda la información, como veis, es idéntica. Lo único que hay que seguir el encabezado. Lo analiza el número, lo encuentra en el SD1, lo manda al EDL2, al Call Distribution 2, se le ofrece la extensión 50, que nos está diciendo que tiene mailbox, un buzón de voz, y aquí empieza el proceso del buzón de voz. La centralita le indica a la RDSI un call proceding de que la llamada está progresando y le manda un alerting. Bien, un poco más abajo tenemos todo el proceso del buzón de voz y vemos que la centralita manda un connect a la RDSI. Está indicando que el destino ha respondido. La RDSI contesta el connect ACK, la confirmación de esa conexión. Y aquí estos mensajes de información, como podéis ver, son opciones de marcado en este caso. En este caso, le llega la información desde el puerto de la RDSI a la centralita con la opción 1, que he marcado la opción 1. Aquí reconoce, coge el dígito 1, el cual hemos marcado, lo analiza y nos dice check route to subscriber 30. Es decir, detecta el dígito 1 y lo encamina a la extensión número 30. Un poco más abajo vemos como ya la centralita manda ese setup, ese comienzo de la llamada, a la extensión SIP 30 con la misma información que hemos visto anteriormente. El número llamante y el número llamado, en este caso es la extensión 30. El teléfono le manda el alerting a la centralita y el connect responde. La centralita le manda un facility que lo que hace es conectar esa llamada que tenía la operadora automática con la extensión, en este caso la extensión SIP. Veis que aquí hace un connect, ACK, es una confirmación de conexión y después de unos segundos, no ha sido mucho lo que hemos hablado en esta llamada, manda una desconexión. Y como siempre, la centralita manda un release al terminal, una señal de colgado. También le envía la desconexión a la RDSI. El terminal manda una confirmación de colgado, un release complete. De la RDSI nos llega el release y nosotros le respondemos con el release complete. Bien, esta sería una llamada destinada a la operadora. Bien, ahora tenemos varias opciones. En este caso es una llamada entrante a la centralita, el cual el usuario está ocupado. Bien, vemos el setup desde el puerto de la RDSI hacia la centralita. Confirma los números de llamada y el llamante. Lo dirige hacia Call Distribution 2, esta noche, hacia la extensión 30. Comprueba la extensión 30
que está en una llamada y nos dice no posible, usuario ocupado. Entonces la centralita le indica a la RDSI un release complete, una confirmación de colgado con la causa de que el usuario está ocupado. Como veis, se puede comprobar casi todo con este monitor de la centralita. Bien, tenemos varias llamadas también aquí. Esta va a ser un poco más extensa, ya que es una transferencia con consulta. Aquí en esta vamos a ver una línea que va a ser la RDSI hacia la centralita, otra la centralita hacia un terminal SIP, otra de ese mismo terminal SIP hacia la centralita, otro de la centralita al otro usuario SIP y la liberación de la primera en la que se quedarán la segunda extensión y la RDSI al habla. Bien, vamos a verlo, como digo, con colores que se ve de una forma más sencilla. Tenemos color azul, que es la RDSI, con un setup de llamada hacia la centralita. Mismo proceso de llamada. La centralita manda el setup a la extensión SIP. Call proceeding, alerting. Bien, y aquí tenemos el connect y el connect ACK. Bien. En este momento, aquí, la extensión ha respondido y el interlocutor le ha indicado, quiero hablar con la extensión 40. Bien, entonces, la extensión SIP manda hacia la centralita una retención. La centralita le confirma esa retención de llamada y se le indica a la RDSI, le manda una notificación de que está en retención. Bien, esa ha sido la primera llamada. Como veis, aquí el terminal SIP hace un setup de una segunda llamada. En este caso es la terminada en 35 y anteriormente era la 34. Bien, la información que le envía es la 40, la extensión con la que quiere hablar, y entonces la centralita manda un setup a esa extensión SIP, a la 40. En este caso lo he puesto en rosita. Bien, call proceeding, alerting, connect y un connect ACK. Ahora mismo están conectadas las dos extensiones. Bien, pues lo que hace la primera extensión SIP, la 30, manda un facility, que es una señal de información también, que en este caso es llamada transferida. ¿Vale? Hacia el ID 53, que en este caso la extensión 40. Hace el proceso de transferirle, la centralita le envía el facility a la primera extensión, a la 30, indicándole que el resultado ha sido correcto de la transferencia. La centralita en ese momento le envía un release, causa normal, nos va indicando más información que se está ejecutada, y en este momento ya la centralita le envía también la información del facility de esa transferencia a la extensión 40 y libera la llamada del terminal 30 hacia la extensión 40.
se lo notifica a la RDSI que ya ha vuelto a coger la llamada y se ponen en comunicación. Pasados unos segundos, 5 segundos, el terminal SIP40 manda una desconexión a la centralita con causa normal. La centralita le envía un release, también se lo envía un disconnect a la RDSI, release complete. La RDSI envía un release y un release complete. Bien, como veis en este caso es bastante más, una traza bastante más larga y extensa, por eso lo he puesto en colores para que lo veáis. Haciendo un resumen, tenemos RDSI azul, llama a la centralita, contesta la extensión 30 verde. Extensión 30 retiene la llamada de la RDSI y inicia una nueva llamada naranja hacia la extensión 40, que es la rosa. Se ponen en comunicación la extensión 30 y la extensión 40 y la extensión 30 cuelga la llamada para enviarle la llamada del RDSI hacia la extensión 40. Aquí veis la desconexión. En ese momento, la RDSI y la nueva extensión, la 40, están en comunicación. Pasados 5 segundos, la extensión cuelga y libera la llamada en ambos sentidos. La rosa, la extensión 40, y la azul, la RDSI. Bien, esto ha sido una llamada con consulta. También tenemos una transferencia ciega, que es exactamente igual. Tenemos el setup de la RDSI hacia la centralita. Manda un setup al terminal SIP, call proceeding, alerting, bien, bajamos hasta la conexión. Aquí tenemos el connect ACK y pasados X segundos, como podéis comprobar, el terminal SIP hace lo mismo, hace una retención y ejecuta una nueva llamada naranja hacia la extensión 40. La extensión 40 hay un setup, nos indica call proceeding, el alerting, aquí como veis hay una transferencia, en este momento hay una transferencia en cuanto el destino está timbrando y podemos comprobar que hay un release, una liberación de esa llamada como normal, ya que se ha ejecutado una transferencia ciega. En ese momento se le envía la información al nuevo terminal SIP y esa segunda llamada de la extensión 30 se queda liberada. Ya solo hay llamada entre la extensión 40 y la RDSI. Aquí, como veis, está el connect de la extensión 40 que ha respondido a esa llamada con la confirmación de la respuesta. Y aquí se le envía a la RDSI la información de que ha sido transferida la llamada. Bien, pasados
muy pocos segundos en este caso, lo tenía que haber hecho un poco más alargado. En este caso ha sido solo 3 segundos. El terminal SIP, la 40, manda una desconexión a la centralita. Esta se lo envía a la RDSI y hay un proceso ya normal, un release y un release complete. Bien, para no alargarlo más, vamos a hacer un último caso de conferencia. Aquí tenemos lo habitual, el setup, en este caso de la RDSI hacia la centralita, le comunica con la extensión número 30. Aquí tenemos el setup. Vamos a bajar hasta el connect. Aquí tenemos el connect ACK. Bien. Aquí la extensión SIP ejecuta otra retención. Se le notifica a la RDSI que ha sido retenida. La extensión 30 realiza una nueva llamada a la extensión 40. Aquí llegamos a ver el setup, el alerting y aquí tenemos el connect. Bien, aquí en este punto están la llamada procedente de la RDSI ha sido retenida y la extensión 30 que ha llamado a la extensión 40 están en comunicación. Bien, aquí, como podemos comprobar, la extensión 30 con el identificador de la primera llamada manda una señal de conferencia para que se unan esas dos llamadas que tenía ahora mismo. Se le indica también a la extensión 40 la conferencia y en ese momento quedan conectadas las dos llamadas, la procedente de la RDSI hacia la extensión 30 y la llamada de la extensión 30 a la 40. Aquí se le indica a la RDSI que se ha establecido una conferencia. Aquí, pasados X segundos, hay una desconexión de un terminal SIP. En este caso, si buscamos por los colores, podemos ver que ha sido la extensión 40 la que ha desconectado. La centralita manda un release a esa extensión y al release complete se le indica a la RDSI que ya no hay conferencia, que se ha desconectado de la conferencia. Y el otro terminal SIP envía también una desconexión ya que ha finalizado. Y podéis ver un proceso de desconexión normal de la llamada. Disconnect, release y release complete. Bien. Ahora me gustaría enseñaros una llamada de Wireshark hecha como en el ejemplo anterior, una llamada procedente de la RDSI hacia un terminal hace una transferencia de llamada a otro terminal SIP. Bien, esta la podemos ver aquí. Vale, ejecutamos, bien. Bien. Aquí podemos ver lo siguiente. Bien, esta
es una traza de una transferencia, como ya os indicaba anteriormente. Para quien no sepa cómo se captura una traza de Wireshark, ¿vale? En mi caso he cogido un switch donde estaban conectados los terminales y he metido un hub por medio. Es decir, ahora mismo la conexión de los terminales están los dos terminales conectados al hub, el hub al ordenador y la red también conectada al hub. Así conseguimos que toda la información que vaya a los terminales pase a través del hub y podamos capturarlo con el Wireshark. Bien, en este caso aquí tenemos la traza, vamos a filtrarla por paquetes, esto no, vamos a filtrarla por paquetes de zip. Bien, y vemos lo siguiente: una llamada procedente desde la centralita, la 1.133, hacia un terminal zip. Vemos un invite. Bien, esta sería el encabezado. En el caso del monitor que fuera el setup, aquí tenemos que mirar el invite. Bien, dentro de esta traza, ¿qué podemos observar? Bien, pues tenemos, si vamos aquí, vamos a Message Header y podemos ver lo siguiente. Tenemos el campo from, quien hace la llamada, y el campo to, para quien es la llamada. Bien, si lo desplegamos podemos ver un poco más de opciones. También tenemos esto, el call ID, que es el identificador de la llamada. ¿Vale? Incluso podríamos aplicarle un filtro en el caso de que tengamos varias llamadas. Bien, se podría hacer con botón derecho, aplicar un filtro seleccionado. Y vemos que de la traza nos aplica un filtro zip con ese identificador de la llamada. Bien, yo lo voy a quitar un momento para enseñaros el resto de cosas. Tenemos aquí user agent. Aquí da información sobre quién envía el paquete. En este caso, la Astra 400 o My Voice Office 400 hacia ese terminal zip, la extensión 30. Bien, más información, el P Assert Identity. Esto es lo que mostraría en el terminal. Cada plataforma o proveedor sí puede aplicarlo o no, depende de la configuración que tenga. Bien, dentro del body, dentro del cuerpo de ese invite, podemos observar lo siguiente. Tenemos el owner, que es quien es el propietario del paquete, en este caso My Voice Office 400, con los datos, en este caso de IP, de la centralita. Tenemos Connection Information, que es la IP donde quieres recibir el audio. Si fuera un proveedor SIP, nos daría la IP del proveedor SIP. Bien. En esta primera línea de Media Description aparece el puerto 5004, el orden de los códecs 8.0
y el valor del payload de DTMF. Normalmente por defecto suele ser 101. Bien, aquí como veis los codecs, el preferente primero tenemos el 8 y luego el 0. Y aquí más abajo, donde los atributos, nos indica que el 8 es PCMA y el 0 es PCMU. 711A, 711U. Bien, ¿qué más podemos encontrar en este paquete? Aquí tenemos el media attribute que aparece senRed. Bien, eso significa que es, ¿cómo decirlo? En esa llamada se va a enviar y recibir audio. Por ejemplo, si solo fuera a enviar audio, aparecería send only. Si solo recibe audio, aparecería red only. Bien, y por último aparece aquí el p-time, que es el intervalo de paquetes. Por defecto en la MyVoice son a 20 milisegundos. Bien, aquí, como veis, en las trazas ya de la parte superior tenemos un invite desde la centralita, como hemos podido ver. ¿Vale? De la IP de la centralita, que le ha llamado este número, el 2050, hacia la extensión 30, que es la IP 141. Bien, vemos que el terminal manda un ringing, lo mismo que anteriormente nos llegaba un alerting, y este paquete, el 200 OK, es lo que sería en el monitor como un connect, que el destino ha respondido la llamada, una contestación de la llamada en el que llegarían a un acuerdo de codec en este momento. Bien, el terminal a 141, tenemos media description, le dice el puerto que quiero usar yo es el 3000 y nos dice los codecs preferentes, el 8 y el 0, que es PCMA y PCMU. Aquí más podemos ver. A ver, por ejemplo, aquí, el server, en vez de mandar un user agent con la información de quién envía el paquete, en este caso lo manda como un server. Esto, como os he indicado, depende de la plataforma o el terminal o el proveedor, lo envía de forma diferente. Bien, aquí hay una CK, una aceptación de la llamada. Y en este paquete del invite podremos ver lo que os indicaba anteriormente en media descripción. En este caso manda un send only, ya que el terminal lo hemos dejado en consulta. Hemos dejado en consulta para hacer una nueva llamada de la extensión 30 hacia la extensión 40. Aquí vemos el ACK, un invite, en este caso de la extensión 30 hacia la extensión 40. Intento, sonando, ACK, 200 OK.
Bien. ¿Qué más podríamos ver en esta traza? Bien, en esta traza tenemos esta línea que es de refer. Esto lo que nos indica son notificaciones de transferencia. En este caso hay una notificación de transferencia de la extensión 30 a la centralita, indicándole que va a hacer una transferencia a la nueva llamada, a la 40. Aquí, en el 202 accepted, podemos comprobar que ha habido una aceptación de esa transferencia. Y por último, podemos ver un byte, que ya es el colgado. Aquí tenemos el primer colgado de la extensión 30 a la centralita, de la centralita a la extensión 30, y como podéis ver por tiempo, pasado pocos segundos, se manda la liberación. Bien, aquí por ejemplo si quitamos el filtro que tenemos como SIP, podemos ver también los paquetes RTPs, es decir, el audio. Bien, como os indiqué anteriormente, hay una parte de la traza, aquí en el invite, el cuerpo del mensaje, media description, que la centralita le indica el puerto por el que va a utilizar y el códec preferente, en este caso PCMA. En cuanto contesta el teléfono, también manda un SDP, que es un paquete de negociación de códecs, en el que vemos que ella va a utilizar el 3000, también con el PCMA. Bien, pues aquí ya en cuanto hay comunicación entre los dos, hay envío de paquetes, podemos comprobar los puertos que se están mandando. Vemos del 3000 al 5004, lo podemos ver más ampliado y vemos paquetes del 3000, 5004, 5004, 3000, depende el sentido de los paquetes. Este, desde la centralita, será el 5004, hacia el terminal SIP 3000. Y en este, sentido contrario, terminal SIP 3000, centralita 5004. Bien, puede darse el caso de que los paquetes RTP no los veáis como tal y os lleguen como UDPs. Bien, en ese caso se podrían llegar a convertir. Depende de cada versión de Wireshark, se ve de forma diferente, pero se ejecuta de la misma forma. Sería seleccionar un paquete UDP, en nuestro caso como son RTPs no hace falta, botón derecho Decode As. Aquí lo único que haríamos sería seleccionar RTP y daríamos OK. Y nos convertiría todos los paquetes UDP que tuviéramos en RTPs. Bien. Otra cosa que podríamos ver por aquí, pues serían las siguientes. Si fuéramos a telefonía VoIP Calls, aquí tendríamos todas las llamadas de voz que ha pillado, bueno, perdón, todas las llamadas de voz no. Puede haber llamadas rechazadas que también las comprobemos por aquí. En este caso, ha pillado 3 llamadas. Una desde la centralita al terminal, otra desde el terminal al otro terminal y una tercera, que es donde se ha establecido la comunicación entre
la extensión 40 y la llamada externa. Bien, aquí podríamos seleccionar las 3 llamadas y podríamos darle a Flow Sequence. Dándole aquí, podríamos ver el camino de la llamada con los RTPs. Lo podríamos ver de una forma más sencilla, seleccionando uno, vemos la secuencia, tenemos invitación, ringing, 200 OK, los paquetes, y aquí ya vemos desconexiones. Aquí, como podéis ver, también aparece el puerto que va a utilizar: 5004, 3000, 3000, 5004. Aquí lo podemos ver de una forma más sencilla por si no hubiera entendimiento de puertos o de códec. En este caso los dos utilizan 711A y los puertos son siempre los mismos. Depende de la versión, hay las versiones más modernas, se ve de una forma más clara y si no recuerdo mal, también viene con colores. Bien, otra cosa interesante que podríamos hacer sería seleccionar los 3 y darle a Play in Streams, que sería para escuchar esas llamadas, a ver si hay audio, si pasa correctamente entre los dos. En este caso, con esta versión que tengo en este ordenador, no va a poder ser posible, ya que si le doy no aparece nada, es una versión demasiado antigua. Bien, otra cosa interesante que podríamos ver aquí, si vamos en telefonía, tenemos que pinchar un paquete RTP. Vamos a telefonía, RTP y String Analysis. Bien, aquí podríamos ver todos los paquetes que se han mandado. Podríamos ver el jitter de cada uno. Aquí a la izquierda podríamos ver los paquetes perdidos, en este caso 0%, y también podríamos ver el nivel de jitter máximo. Bien, en el WireShare puede ser que no sean ¿cómo comentarlo? Puede ser que no sea tan claro observarlo como esto, como esta llamada, o que nos salgan mensajes de error. Bien, hay muchas páginas por internet que nos indican los mensajes de error que puede ser. Nosotros tenemos una, en este caso, nos dice todos los paquetes de error y de más o menos qué podría ser. Son respuestas a fallo de método, de servidor o fallos globales. Dependiendo si lo estáis comprobando con un operador SIP o con una centralita, difieren mucho los mensajes. Por ejemplo, los más comunes que os podríais topar con ellos, tendríamos 401, un autorized. Este mensaje os lo podría dar si el usuario, contraseña o dirección IP fuera incorrecta. Puede ser que tengáis un operador SIP en el que la contraseña es incorrecta, la habéis introducido mal, un 0 con una O que son más o menos iguales, y os dé este mensaje de no autorizado. Claro, la centralita está intentando registrarse ahí al operador y el operador le responde con un 401, un autorice, como diciendo: me estás metiendo algún dato incorrecto, no reconozco tu cuenta, no te dejo registrarte. Más comunes, 403, forbidden. Este es uno de los raros, por decirlo así. Este depende si es proveedor SIP, centralita, etcétera,
pueden ser varias cosas. Puede ser que un proveedor SIP os dé un 403 forbidden cuando el usuario o la contraseña esté incorrecta. Es posible. Hemos visto algún caso que nos llega así. 404, not found. Este es fácil. Te dice que no existe. O estás llamando a un usuario que no existe. Estás llamando a través de a un número que no corresponde a ningún cliente ni nada. Y os doy este mensaje. Otro común, 406, no aceptable. Este es más o menos como el 403. Depende. Depende, incluso puede ser que os esté dando que sea, ¿cómo comentarlo? Que sea igual. Que os dé un 406 como un 404. Depende del operador, la centralita, etcétera. Más comunes tenemos 486, busy here. Decir que el usuario está ocupado. Tú llamas a un usuario y te da ocupado, te da este mensaje. Otro que también lo hemos visto en alguna ocasión, 603, decline. Es decir, que la llamada te ha rechazado. Depende de la central y el operador. Puede ser que un usuario de la centralita esté intentando realizar una llamada y a un número internacional, por ejemplo, y que ese usuario no tenga permisos. Entonces podría aparecer este mensaje de decline o incluso podría aparecer uno de no autorizado, un autorice. Bien, una vez con esto vamos a terminar la parte de Wizard porque lo queremos dar brevemente y podríamos estar una mañana entera para comentar todo lo que hay en Wizard. Me gustaría, antes de finalizar, indicaros un par de puntos en el monitor de la centralita. Bien, dentro del monitor puede ser que estéis capturando una llamada y se os haya olvidado, por ejemplo, activar que os lo guarde en un fichero de texto. Que os dais cuenta de que ahí va, no lo he activado y no se ha guardado en ningún documento. No hay problema. Con el PuTTY podríamos dar botón derecho y Copy All to Clipboard. Esto lo que haría es copiar todo lo que se ha mostrado en pantalla y entonces podríamos ir a un bloc de notas y pegaríamos dentro. Y aquí nos mostraría todo lo que ha estado sacando el monitor por pantalla, lo tendríamos en un documento de texto. Bien. Y ahora podríais decirme vosotros, es que hay algún cliente que no le pasa siempre, que es solo de vez en cuando. Podemos dejar el monitor grabando en la centralita. Para ello, iríamos aquí, marcaríamos la opción B, al recording menú, y aquí activaríamos las casillas que vemos a continuación. El A, C y E. Bien. Más parámetros que tenemos por aquí. Tenemos la opción de limpiar el buffer. En nuestro caso hay un 0% de buffer. No haría falta borrarlo, pero bueno, podríamos pulsarle la X y se borraría el buffer. Tenemos la opción S, por defecto viene marcada y activada, que es para poder parar el traceo desde un terminal del sistema. Puede ser que estéis monitorizando, como os he dicho, un error
raro que no se dé continuamente y activemos la grabación y le digamos al usuario cuando te falle, cuando se provoque el fallo, marca asterisco 758 y me avisa después. O incluso le podríamos programar una tecla número con i asterisco 758 para que el usuario la pulsara y parara el buffer. Importante de aquí, activarlo. Lo tendríamos que activar con la R. Nosotros marcaríamos la R y empezaría a grabar. Toda la información que vaya sacando la centralita nos lo va guardando. Yo, por ejemplo, voy a hacer una llamada de una extensión a otra, la capturo y cuelgo dicha llamada. Bien, nosotros podemos volver al menú anterior con el 0. Perdón. Damos al return. Con el 0 no se vuelve para atrás, perdón. Con el 0 nos mostraría en pantalla lo que ha guardado. Podríamos darle al 0 y nos mostraría todo. Si vamos para arriba, vemos que ha guardado pues, un setup de una extensión zip a la centralita que han marcado la extensión 40. Bien, la extensión 30 llama a la 40. Se le manda la información al otro terminal zip. En alerting, connect. Vamos a bajarlo lentamente. Un connect ACK. Y después de 3 segundos, un disconnect. En el que manda la desconexión al otro terminal, un release y release complete. Como veis, siempre vamos a ver lo mismo en un monitor. Aquí, como no voy a utilizarlo más, voy a parar el buffer. Nos dice la fecha que se ha parado, desde dónde, en este caso desde el monitor, y voy a limpiarlo. Doy control C para volver al menú anterior y esto sería todo. Si tenéis cualquier pregunta, dejadlo por favor en los comentarios y nosotros os contestaremos por correo o en los mismos comentarios en la mayor brevedad posible. Muchas gracias a todos